empezar a tratar al rey Saúl y envía ahora a Samuel a darle un mensaje en el versículo 10 y el versículo 11. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos, dice aquí, se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hermanos, el corazón de Samuel, ¿sabe qué quiere decir? Se apesadumbró, se entristeció, se arrugó, lo sintió, un dolor espiritual agudo que lo llevó a buscar al Señor toda la noche por el pecado de tolerancia, por el pecado de consentimiento, por el pecado de no obedecer completamente. Y el Señor dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. El corazón del Señor estaba roto por la desobediencia de Saúl, el hombre que había iniciado humildemente, que sí, al comenzar sí estaba sujeto al Señor, ahora tomó su propio camino en desobediencia. Y me pesa, me duele, dice el Señor. ¿Qué pensará nuestro Señor Jesucristo? Aquel que dice: porque yo he descendido del cielo. Aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Él nos ve con su toda sabiduría y su todo conocimiento, Él nos ve lo que hacemos en secreto. Él observa nuestra desobediencia y te lleva a la cruz del Calvario y te lleva al monte Gólgota, donde sus manos fueron atravesados por aquellos clavos sucios, contaminados, donde Él puso su vida y estuvo colgado por nuestros pecados. ¿Le dolerá el corazón a nuestro Señor Jesucristo cuando un hijo obedece solamente a medias y no le importa? No le interesa la cruz, no le interesa ese precio inigualable, esa obra única. Nadie lo pudo haber hecho. El único camino para la salvación, el único camino para el perdón. Ahora nosotros desobedecemos y no queremos destruir lo terrenal, lo carnal. ¿Qué dirá tu Señor y Salvador? Aquí me pesa un dolor. Esta palabra me pesa. Lo dijo Jehová de los ejércitos. Esto es lo que está diciendo el Señor. Se le conoce como antropomorfismo. Está usando aquí el antropomorfismo, que quiere decir que Dios explica algo de sí mismo y usa términos humanos para que nosotros podamos tener algo de comprensión sobre el corazón del Señor, cómo Él se siente, cómo Él se duele, cómo Él se entristece cuando delante de sus ojos estamos casi practicando el pecado, consentimos y seleccionamos lo que más nos gusta. Aquí así está pasando. El Señor conocía el corazón y los caminos y el destino de Saúl. Él lo conocía. Desde el principio, desde que lo ungió, Él lo conocía. Dios, por eso,
en el capítulo 13, estamos en el 15, en el capítulo 13, él ya había buscado un varón conforme a su corazón. Estamos hablando de David. Sin embargo, aquí vemos que el corazón del Señor era sensible. Él es sensible. Él es amoroso. Él es de ternura, de compasión, de misericordia. Y Él le duele porque lo estamos haciendo delante de sus ojos. Para Él no hay oscuridad, para Él no hay cuatro paredes, para Él no hay cosa oculta. Todas las perversidades y las maldades, toda clase de pornografía, toda clase de pensamientos oscuros y diabólicos, ahí está el templo del Espíritu Santo. Él pagó el precio. Él dijo: os conviene que yo me vaya para enviar al Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con vosotros para siempre. Os conviene que yo me vaya, lo dijo en el aposento alto. Os conviene que yo vaya a la muerte de cruz. Os conviene que yo padezca y que yo sufra. Os conviene tomar el pecado de ustedes. Os conviene poner mi vida, para que en estos tiempos nosotros disfrutemos de esta bendición eterna, de tener las arras del Espíritu, la garantía de nuestra salvación, la garantía de poder entrar libremente al trono de la gracia, la garantía de ser hechos hijos de Dios, la garantía, mis hermanos, de haber comprendido y entendido por la iluminación del Espíritu Santo el evangelio de la salvación que muchos desconocen. Aquí vemos entonces que dice: me pesa, le dolía. Cuando esto se está desarrollando, la desobediencia parcial a medias de Saúl, nosotros vemos que al Señor le dolía, porque Él dijo: me pesa. ¿Y cómo? Nosotros, para poder comprender todo lo que pasa en el corazón del Señor, Dios expresa en términos humanos, mis hermanos: me pesa haber puesto al rey Saúl, es para poder entender el corazón de él. Y cuando el Señor le dijo a Samuel que le pesaba, que le dolía, es cuando dice allí que también Samuel madrugó, Samuel se apesadumbró toda la noche. Fíjense, el profeta también se entristeció, así como el Señor le dolió y le pesó. El profeta también sintió lo mismo. Samuel tenía el corazón de Dios. Si Dios le dolía desechar a Saúl, Samuel le dolía desechar a Saúl. Si Saúl cometió ese pecado de desobediencia al Señor y le faltó al Señor, Samuel también le dolía lo que Dios le dolía. El profeta, mis hermanos, estaba cerca del corazón de Dios. Cuando las cosas que afligen al Señor, también el siervo del Señor se debe de afligir. Las cosas que no le agradan al Señor, también al profeta no le debe de agradar. Si el Señor le agrada la obediencia, el líder le debe de agradar la obediencia y no arrastrar al pueblo a obediencia a medias. Y aquí vemos que madrugó Samuel, triste también, para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Él ya venía de la guerra. Levantaron, dice aquí la Biblia, un monumento en el versículo 12, en donde Saúl no estaba afligido por su pecado.
Él no estaba afligido por su desobediencia. Saúl estaba bien complacido consigo mismo. Así como muchos hoy en día se sienten complacidos, aún desobedeciendo la palabra del Señor, aún sabiendo que no debemos de vivir más en el pecado, porque Jesucristo de ahí nos sacó y pagó un precio único. Deberíamos de estar agradecidos por esta obra maravillosa de salvación y de perdón y de vida eterna que Él nos ha regalado. No debemos de pisotearlo. Aquí vemos que Él estaba muy complacido, hasta levantó un monumento. No hay ni la más mínima pizca, ¿sí?, de culpa ni de vergüenza en Saúl, a pesar que había desobedecido directamente a Jehová de los ejércitos, el que lo ungió y el que lo escogió para que sea rey de su pueblo. El líder que está al frente, el cuerpo que es la iglesia es de Cristo, dice la Biblia. El cuerpo es de nuestro Señor Jesucristo, la cabeza es Él. Y aquí vemos nosotros que el Señor ya había buscado un reemplazo para Saúl, David. Y él era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando él fallaba, él se arrepentía. Hoy en día, lamentablemente, vemos a líderes, y estoy hablando de líderes de hogar, estoy hablando de líderes de escuela dominical, estoy hablando de cualquier clase de líderes que no se arrepienten de su pecado, a pesar que ellos lo saben. Así que no sienten ni la más mínima culpa ni vergüenza por su pecado. Tú lo ves que suben normal al altar, como si nada estuviera pasando. Así venía también este Samuel. David, cada vez que fallaba y que pecaba, él sentía la culpa y la vergüenza que nosotros también debemos de sentir cuando pecamos. Vergüenza delante de nuestro Señor por haber pecado contra Él. La culpabilidad de mi pecado. Pero lamentablemente aquí vemos que muchas veces la conciencia, mis hermanos, la conciencia estaba muerta a la vergüenza. Cuando tú ya no tienes vergüenza de tu pecado, tu conciencia quizás ya está muerta, porque ya no sientes cuando pecas. Para ti es normal. Saúl no lo sintió. El corazón de Saúl estaba tan muerto que él podía desobedecer directamente al Señor, directamente y abierto. Y todavía se levantaba un muro, un monumento en esa ocasión. La conciencia cauterizada, ¿sí? Deja de funcionar la conciencia, mi hermano. Deja de funcionar. Y ya no envía mensajes de culpabilidad. Eso es una verdad. Ya por el pecado que tú cometes ya no hay mensaje en tu conciencia. Y esto nunca viene de golpe, sino que viene a través del tiempo. Cuando tú te acostumbras a obedecer a medias. ¿Tú conoces gente así? Que no les importa. Tú los ves de una forma y luego lo ves
como que nada está pasando. Eso es triste. Cuando cerramos nuestros oídos y no obedecemos a la voz del Espíritu Santo y seguimos en nuestro pecado, tu conciencia se cauteriza. Él comenzó bien. Cuando lo ungieron como rey, él humildemente le dice a Samuel: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Benjamín, de Israel? Soy de una familia muy pequeña, yo no merezco esto. Así comenzó él. Comenzó bien, pero después, mis hermanos, él no le importaba pecar directamente. Pasaron los años y las victorias militares que él tenía y el prestigio del trono de Israel, era el rey, le trajo orgullo al corazón de Saúl. ¿Tú has visto gente así? Que tienen un trono, un puesto, y no les importan las almas, no les importa nada, porque ya su conciencia cauterizada. Así aquí, mis hermanos, la verdad que él era celoso, Saúl era celoso, pero en sus propios intereses, en sus propios honores. Solamente en lo que él hace, ahí sí es celoso, pero en las cosas del Señor no. Era tibio él con el Señor, era tibio. Solamente en lo que le interesaba, ahí sí era bravo, era celoso. Ese era el corazón de Saúl, ¿sí? Y mira cómo dice aquí, en el 12 y el 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dice así a Samuel, mira cómo le dice: bendito seas tú de Jehová. Fíjese cómo dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Con esa sinvergüenza. Después que recibió el mandamiento claro y preciso: destruye todo, que no quede nada. Pero él viene con Agag, el rey amalecita. Viene porque seleccionó las ovejas, los carneros y las vacas, todo lo mejor, y destruyó lo que no le gustaba, pues lo que no tenía valor para él. Y ahora está diciendo: yo he cumplido la palabra de Jehová.